Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre preparación ante epidemias con el estudio epidemiológico de campo. Ahora vamos a ver cómo investigar un brote epidémico. Mencionarles que para que su participación cuente, deben responder las 5 preguntas que se les va a enviar a través de un formulario en un enlace. Gracias. Sin más, continuemos. La investigación de brotes y epidemias es un ejemplo típico y más frecuente de la investigación epidemiológica de campo. La investigación de un brote en curso es en general un trabajo que demanda una actuación rápida y una respuesta correcta del equipo local de salud a fin de mitigar y suprimir oportunamente los efectos de tal brote sobre la población. La capacidad local de actuar frente a un brote, incluyendo la investigación del mismo, guarda relación directa con dos aspectos generales del equipo local de salud. Estos son, uno, la capacidad de detectar una alerta epidemiológica en función del nivel de desarrollo del sistema local de vigilancia en salud pública, es decir, cuándo investigar. Y dos, su capacidad de respuesta epidemiológica en función del nivel de organización del equipo local para aplicar un abordaje sistemático del problema, es decir, cómo investigar. Antes de continuar, tenemos que saber 3 conceptos importantes, que es un conglomerado, un brote y una epidemia. Un conglomerado es una agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y espacio. Un brote es un aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente de aparición súbita y diseminados localmente en un espacio específico. Lo que diferencia un brote de un conglomerado es la relación epidemiológica existente. Epidemia, por otra parte, es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodo determinado. El número de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población expuesta, su experiencia previa y ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y el tiempo de ocurrencia. ¿Cuándo investigar? La capacidad de identificar potenciales situaciones que requieren investigación de brotes depende del nivel de desarrollo del sistema local de vigilancia en salud pública. Es importante identificar las circunstancias generales en las que se recomienda realizar una investigación epidemiológica de campo, en especial porque esta decisión conlleva la inversión de recursos y la dedicación del equipo local de salud. Es decir, ¿cuándo se debe realizar esto? Cuando la enfermedad es prioritaria, cuando la enfermedad excede su ocurrencia inusual, cuando la enfermedad parece tener una fuente común, cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. ¿Cómo investigar? Los pasos para realizar la investigación epidemiológica de campo son 10. Y estos pasos son: 1, confirmar la ocurrencia del brote; 2, organizar el equipo de campo, el equipo de trabajo; establecer una definición operacional del caso; realizar la búsqueda activa de casos; caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona;
6. Generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. 7. Evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Poner en marcha medidas de control específicas. 9. Evaluar las medidas de control. Y 10. Preparar un informe técnico de investigación de campo. Ahora vamos a ver el primer paso, confirmar la ocurrencia del brote. Este paso es fundamental. Comprende dos tareas secuenciales específicas. Una es, se debe verificar el diagnóstico de los casos notificados, de dónde se genera la sospecha de brote. Y en segundo lugar, luego de confirmar estos casos, se debe comparar incidencias, es decir, establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada. El hecho de verificar nos va a permitir tener los casos notificados de forma concreta. El objetivo de la verificación diagnóstica es asegurarse que el problema ha sido correctamente diagnosticado. La comparación de las incidencias nos deberá descartar el efecto de artefactos, de cambio de numerador o de denominador en la incidencia. El organizar el trabajo de campo nos va a permitir hacer un equipo local de salud que debe planificar los aspectos operativos del trabajo. En general, se debe prestar especial atención a tres tipos de requerimiento: los aspectos administrativos, los aspectos logísticos y los aspectos técnicos. Después está establecer una definición operacional de caso. Una definición de caso es una estandarización de criterios empleada para decidir si se clasifica o no como caso a cada individuo en quien se sospecha la enfermedad, objeto de nuestra investigación. Por ello, es importante que sea empleada sistemática y uniformemente para la búsqueda de casos adicionales y la determinación de la magnitud real del brote. La definición operacional de caso toma en cuenta una serie de condiciones de inclusión, exclusión o restricción en relación con los siguientes tres tipos de criterios: criterios clínicos, criterios laboratoriales y epidemiológicos. Realizar la búsqueda activa de los casos. La primera medida para incrementar la detección de casos es poner en práctica un sistema de vigilancia intensificada que puede incluir la conversión de la vigilancia pasiva en vigilancia activa, la ampliación de la frecuencia y modo de notificación, usualmente diaria o telefónica, que pueden realizar. Esta debe ser con una frecuencia mayor. La inclusión de fichas de investigación de casos y de contactos y otras acciones inmediatas para eh, intensificar esta búsqueda de casos. Los métodos para búsqueda de casos son de distinto tipo, dependiendo de la enfermedad en investigación y del escenario local. Sin embargo, en nuestro medio, el llenado de las fichas epidemiológicas es lo usual. Caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. En tiempo, el instrumento básico para caracterizar un brote en tiempo es la curva epidemiológica, ver en qué corte de tiempo van aumentando los casos. Caracterizar un brote en tiempo implica establecer la duración del brote, es decir, cuánto tiempo, definir su naturaleza súbita, tardía o tal vez larvada, etcétera.
Una vez que se ha definido su naturaleza y estimar el periodo probable de exposición, una vez que se ha habido exposición a los cuantos días han presentado sintomatología, por ejemplo. La duración de un brote o epidemia depende básicamente de los siguientes factores. Uno, velocidad del brote en relación con la infectividad del agente y modo de transmisión, el tamaño de la población susceptible, la intensidad de exposición de la población susceptible, el periodo de incubación de la enfermedad, la efectividad de las medidas de control inmediato. Luego está el espacio, es decir, el lugar, el dónde. Caracterizar un brote en espacio implica describir la distribución geográfica o espacial de los casos a partir de las respectivas tasas de ataque. La distribución espacial de casos puede ser descrita en función a diversas características que se consideren relevantes para documentar la extensión geográfica del brote, así como para esclarecer su etiología, exposición y propagación. Persona. La caracterización del brote por la variable persona incluye la descripción de la distribución de los casos según características propias relevantes de los individuos. Típicamente, este paso involucra la elaboración de cuadros resúmenes en cuanto a casos por sexo, grupos de edad, etnia, etc. Luego está generar la hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Esta fase de investigación epidemiológica de campo demanda un esfuerzo de síntesis a partir de las evidencias disponibles. Es decir, qué es el agente, dónde está, a quiénes afecta. Y en cuanto a eso, sacar hipótesis en cuanto si es una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana que solo se encuentra en ciertas áreas, en qué temporada solo afecta a varones o a mujeres o a niños. Solo son ejemplos. Luego está evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Reconocimiento que ni las enfermedades ni las epidemias se producen por azar en una población. Eso es importante. Es un reconocimiento especial porque se necesita comparar grupos de población a fin de detectar las causas que incrementan el riesgo de enfermar o presentar determinado desenlace en salud y proponer las medidas de control e intervenciones sanitarias que modifiquen positivamente esta situación observada. Aquí solo cabe mencionar que estas hipótesis de análisis exploratorio debe, deben ir mencionadas en cuanto a que hay eventos propios de una población que desencadenan este tipo de brotes, por lo que ninguna enfermedad o epidemia se producen al azar. Siempre hay causales que pueden desencadenar el mismo y deben ser modificadas para que la transmisión se corte y así se pueda controlar el brote en este caso. Implementar las medidas de control específicas. Una vez que ya se ha estudiado qué es el germen, dónde está, cuáles son sus características, a qué población eh, ataca, etcétera. Con estos resultados analíticos se hace necesario otro esfuerzo de síntesis, que debe ser revisar toda la evidencia disponible, incluyendo la actualización de la caracterización del brote en tiempo, espacio y persona, así como la evaluación preliminar de los resultados de la aplicación de las medidas de control inmediato. Se puede determinar
si deben realizarse medidas de control adecuadas para ese tipo de germen. Si es un brote de tipo respiratorio, deberán utilizarse equipo de protección especial o aislamiento, dependiendo del agente causal, el tiempo de exposición, etcétera. Luego, se debe evaluar la eficacia de las medidas de control. La investigación epidemiológica de campo deben considerar el monitoreo de la situación de brote luego que se han implementado las medidas de control en la población. Es decir, si se ha, pues, como en el caso del COVID, implementado medidas de aislamiento respiratorio o, en este caso, uso de em, medidas de protección personal para evitar el contacto directo con el paciente y han funcionado, pues debe continuarse. En el caso de que las medidas no hayan sido las adecuadas, debe buscarse otras que protejan al personal de salud y a las personas en general para cortar la transmisión. Por último, perdón, se prepara un informe técnico de investigación de campo. Durante el proceso de identificación, investigación y control de un brote en la población, se genera información de gran interés para diversos propósitos en relación al brote y a la comunidad en la que este ha ocurrido. Y así que debe prepararse un informe para saber a cuántos pacientes ha afectado el brote, cuáles son las características del agente causal, en qué situaciones se ha brindado, etcétera. Conclusiones. La investigación epidemiológica de campo es esencial para una respuesta rápida y efectiva ante brotes, permitiendo identificar oportunamente riesgos y evitar la propagación de enfermedades dentro de la comunidad. La capacidad local de vigilancia epidemiológica determina la efectividad de la respuesta, ya que posibilita la detección temprana de alertas y la activación oportuna de protocolos de investigación y control. El abordaje sistemático de un brote, como hemos visto a través de 10 pasos claramente definidos, como la confirmación del caso, organización del equipo de trabajo, definición de caso, búsqueda activa, caracterización y análisis, garantiza el rigor técnico y facilita la toma de decisiones en este tipo de contingencias. La caracterización del brote en tiempo, espacio y persona es fundamental para comprender la dinámica del agente causal y del brote en general, identificar poblaciones en riesgo y orientar hipótesis que guíen las intervenciones inmediatas. Las medidas de control deben aplicarse de manera inmediata y evaluarse continuamente, asegurando su efectividad y permitiendo ajustes según la evolución del brote. La experiencia obtenida del proceso de investigación constituye un insumo valioso para la mejora de los sistemas de vigilancia y preparación y respuesta, fortaleciendo la capacidad institucional ante futuros eventos epidemiológicos. Bueno, sin más, quiero agradecerles su atención y su tiempo y mencionarles nuevamente que para que su capacitación cuente, deben responder las preguntas del formulario que se les va a enviar a través de un enlace. Muchas gracias.